8:40 de la mañana, son las 7:40 en las Islas Canarias y aquí están estos campeones y campeonas de la tertulia acompañándoles a todos ustedes en el día de la Nochebuena, el día 24 de diciembre. Ignacia de Pano, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días y feliz Nochebuena a todos. Felicidades, feliz Nochebuena, claro que sí. Francisco Maruenda, Paco Maruenda, don Francisco Maruenda, muchísimas gracias por la invitación que nos ha traído Paco. La verdad es que es preciosa. Sí, es muy bonita. Es una de tus obras. Sí, es un cuadro mío. Centro, ¿no? Centro, es una colección que se llama Centro, que ya llevo como 20. El nombre de la colección es Centro. ¿Y de este cuadro? ¿Tiene algún nombre el cuadro en concreto o no? No, es Centro 5 creo que es, ¿no? Porque los números... Ah, vale, van numeradas, ¿no? No hay numeradas porque hay de una sola pieza, de dos piezas y de tres piezas en el centro, ¿no? Y todo gira alrededor del centro. Me encanta, así muy bonita. Bueno, sí, y además con nuevos proyectos de cara al año 2026, efectivamente, ¿no? sí que hace una exposición, mi galerista me ha convencido que haga una exposición que me anime y lo voy a hacer. Bueno, y luego mi hija Victoria, que conocéis muy bien, ¿no? Sí. Pero bueno, la verdad es que estoy muy contento. Bueno, me cuesta y he conseguido una cosa muy rara y mi vida es desprenderme de algo. ¿Sabes? Pues me cuesta mucho cada vez que pinto un cuadro. Digo, claro, te vas a desprender de los cuadros porque los vas a vender. Efectivamente, sí. Bueno, pero me ha costado, me ha costado... Y dejarlos como a los hijos que busquen. ¿Y el precio ya más o menos lo tienes establecido? No, lo decidirá la galerista, ¿no? Yo ya, y sí que no... Porque además me dice, no, es que ya conociéndote acabarás pagando para que se quede en el cuadro, ¿no? Digo, bueno, no, así como broma. Bueno, Luis Valcarce, ¿qué tal? Muy buenos días. Feliz Nochebuena. Igualmente, feliz Nochebuena. Bueno, en Argentina la Nochebuena se celebra también o no? Sí, claro. Sí. No, te lo pregunto porque, por ejemplo, en Italia es una jornada que se celebra en algunos sitios, nos explicaba el otro día Alesia, que en el norte, en el sur... Es igual que aquí, solo que con un calor insoportable. Bueno. mucha humedad. El calor nunca sobra. Mucha humedad. El calor nunca es demasiado. Lo que pasa es que las navidades son más de frío, ¿no? Son más bonitas en invierno. Eso es verdad. Eso es así. Pero así todo, sí, por supuesto. La Nochebuena es una cita ineludible y para estar con la familia, sobre todo, ¿no? Sí, sobre todo es una fecha y unos días muy familiares. Y si hay niños en casa, la verdad es que se disfruta muchísimo. Muchísimo. La Navidad tiene otro toque, ¿verdad? Otro sabor, ¿no? Diferente, y eso es una maravilla. Exacto. Así que hay que aprovecharlo al máximo porque, claro, los niños no se pueden congelar ni criogenizar, los niños crecen y luego ya desaparecen y hay que aprovecharlo. Bueno, Daniel Muñoz, buenos días también de nuevo. Rosana, buenos días. Vamos a ir con los titulares hoy en la prensa, si os parece. Bueno, estamos ya a 3 días de las elecciones en Extremadura, van a empezar las negociaciones. Me interesa vuestra valoración sobre lo que sucedió el pasado domingo en Extremadura. Me interesa también saber vuestras primeras reflexiones en torno a los pasos que se están dando para llegar o no, quién sabe, a un acuerdo. Creo que la primera persona que habló, incluso el domingo, de una repetición electoral fue el propio Federico, diciendo que no le extrañaría que hubiese una nueva repetición. A mí me parecería un escándalo. Sería un desastre. Y un desastre absoluto. Pero bueno, ¿cómo veis vosotros una primera ronda con una valoración inicial? Sí, ese escenario sería un desastre. Es decir, demostraría que no hemos aprendido absolutamente nada y que Sánchez se puede quedar muy tranquilo, ¿no? Con una derecha que no llega a pactos, que no llega a acuerdos y que no quiere derogar a este régimen nefasto, pues entonces llegaríamos a la conclusión, que es la que yo lamentablemente siempre llego, que es no merecemos a Sánchez, evidentemente. Entonces, si eso no ocurre y finalmente pactan y llegan a un acuerdo y no están ahí en una lucha de tú a tú a ver quién es más fuerte o quién saca más partido de eso, pues entonces habremos aprendido algo de aquel 23J nefasto en el cual tuvimos una oportunidad sobre la mesa para acabar con la izquierda, para acabar con el socialismo y no se hizo. Ahora, sí es verdad que para mí la lectura de Extremadura sí es una lectura nacional, sí que se puede extrapolar. Estoy convencido de que Sánchez ha sido víctima es decir, que la gente ha pagado, le ha hecho pagar, le ha castigado por los escándalos, por la corrupción, por el régimen de pobredumbre, de putrefacción política institucional al que nos ha sometido y en el que estamos sumisos, en el que estamos instalados.
y lo va a pagar. Y lo va a pagar en Aragón, lo va a pagar en Andalucía. Es algo que ya para mí es... esto no tiene freno. Pero insisto, cuidado con lo que hace la derecha, porque la derecha siempre nos sorprende, nos sorprende para mal. Sí. Como vienes repitiendo estos días, Rosana, la elección de Guardiola, la estrategia electoral de Guardiola ha sido nefasta, y espero que aprendan. Porque esto de jugar el partido, ganarlo y en el minuto 80 tirarse para atrás, ya sabemos cómo acaba. Entonces, si esas son las estrategias electorales que tienen para vencer a Sánchez, pues muy mal vamos. Me parece muy sorprendente, y además estás tú, Paco, que eres uno de los director de uno de los pocos periódicos a los que concedió entrevista la señora Guardiola. Hoy he leído que incluso ella ha manifestado públicamente que se arrepiente de haber dado esas entrevistas, porque según ella se tenía que haber... Todavía. Bueno, claro, es que cuando lo he leído no daba crédito, digo, pero ¿cómo es posible? Que es peor. De hecho, a nosotros nos lo ofreció, perdón, Paco, y no quisimos, porque eran 10 minutos por teléfono, no quería exposición mediática, no quería a nosotros salir ni eso, en las radios y televisiones no ha hecho nada. Y dijimos, no, en esta condición no nos interesa, francamente. Es decir, me parece mentira que un candidato que quiere ganar unas elecciones juegue a esconderse, juega a no salir, porque creían que tenían la mayoría absoluta, la tenían al alcance de la mano, y decía, a ver si meto la pata, a ver si digo algo que, como me pasó en las otras elecciones en televisión española, y al final las pierdo. Bueno, ella tomó una decisión, ¿no?, controvertida. Yo, bueno, puedo entenderla o no entenderla, compartirla o no, pero donde se centró solo en Extremadura. Yo estuve con ella antes de las elecciones, ¿no?, y la vi, no me lo dijo lo que iba a hacer, pero sí que la vi como muy concentrada en la idea. No me interesa, porque una cosa no me la cuento que le dije de hacer en Madrid. Dice, no me interesa y tal. Dice, no te lo tomes a mal, no es personal para nada, sino que me quiero centrar en Madrid, en visitar, en Extremadura, de los pueblos, etcétera, ¿no? Y ella consideró que el hacer entrevistas, etcétera, le quitaba tiempo para ir pueblo a pueblo, porque también es verdad que ella no paró de hacerla, ¿no? Nosotros nos la ofreció, la hicimos telefónicamente, ya lo he contado, es decir, el tiempo no lo sé, no, porque yo como es normal, yo no hago entrevistas, pero bueno, oye, pues la entrevista convenía darla, pero ella consideraba, bueno, y además también pone manifiesto una cosa, la incomodidad que es Madrid-Extremadura, es que pierdes un día, es que es una cosa, eso también para los votantes extremeños de la izquierda, como casi siempre ha gobernado el Partido Socialista, que tomen buena nota, es decir, que en el resto de comunidades autónomas tú vas, bueno, a Barcelona, que está más Bueno, a ver, lejos. tú estás hablando de una entrevista en prensa, yo puedo hablar por la experiencia que tengo en una entrevista en radio, aquí es que no se ha concedido ni telefónica, aquí se dio la oportunidad de hacer una entrevista telefónica, presencial, por supuesto, que es como las preferimos y como nos gusta hacer las entrevistas, y telefónica, y no se quiso. Ella no ha hecho nada en televisiones y en radios, nada. No, pero por eso te digo el por qué. Yo creo que se equivocó, yo creo que ahora lo haría distinto. Otra cosa es hacer un debate en televisión española, que yo eso no lo recomiendo a nadie del PP ni de broma, ¿no? Porque ir a la televisión de Pedro Sánchez es una barbaridad. ¿Pero por qué? ¿Cuándo es el único debate? Paco, pues no hay que hacerlo, ya está. Eso yo no iría, porque para ir a un sitio donde te van a manipular, donde vas a estar con unos presentadores que son del otro lado, que no son objetivos. Es mi opinión, lo pongo en mi artículo, perdón que me autocite, referido a Azcón, que no debería bajo ninguna circunstancia... No, pues ayer ya dijo aquí que iba a hacer todos los debates, por supuesto, y que iba a hacer entrevistas nacionales, y que además iba... Eso estoy de acuerdo. Y que iba a hacer campaña en el Parador de Teruel. Claro, es lo que está poco ideal. Me parece el sitio donde tiene que estar, donde tiene que arrancar la campaña. Bueno, absolutamente. El PP y en cierta medida Vox también tratan siempre de ahormar la realidad a su voluntad, y no lo consiguen porque la realidad es muy terca. Ha ganado la derecha, al margen de siglas, la derecha, 60%. El voto... Guardiola ha ganado un escaño. Y Vox ha subido un montón. Luego, el voto del PSOE que se ha perdido, que no ha ido a este sumar, que han ido juntos, pero que han vuelto a los registros habituales de Izquierda Unida de toda la vida, donde han ido es a Vox. O sea, Guardiola, con esta estrategia que tiene de intentar ganar su voto por la izquierda, no se da cuenta que no solo no lo consigue, sino que todo ese voto que ella corteja por la izquierda se le está yendo a Vox. Los votantes del PSOE de Extremadura no se han visto seducidos por María Guardiola, se han visto seducidos por el señor de Vox. Y dicho esto, tienen que entenderse.
las derechas en Extremadura y en todas partes en España, tienen que entenderse el PP, tiene que dejarse de estas cosas igualitarias de hablaré con todos, me entenderé con todos. No, mira, eso es muy irritante para Vox y yo lo comprendo. No tienes que entenderte con todos, tienes que entenderte con tu primo hermano, que es Vox. O sea, déjate ya, o sea, olvídate ya de todas tus voluntades, de tus deseos. Los españoles, elección tras elección, te están diciendo primero que las mayorías absolutas del PP, salvo que sea un liderazgo de esos que viene Dios y te unge como el de Ayuso, no se van a volver a repetir. Entonces, no se van a volver a repetir, señores del PP, no se van a volver a repetir. Me puede gustar Vox o no, que muchas veces no me gusta. Pero van a ustedes que entenderse y déjense de eso de voy a hablar con todos. No hables con todos, habla con Vox. Ahí, Daniel, se establece una gran diferencia entre lo expresado por Guardiola y lo que dijo ayer en este programa Azcón, que dijo que él no iba ni a la vuelta de la esquina con el Partido Socialista, porque era un partido de corruptos y de acosadores, ¿no? Hoy en la prensa sí que es verdad que hay ciertos matices a esa negociación que yo no sé si ya se están empezando a establecer y poner encima de la mesa, y Guardiola, bueno, pues no sé si definitivamente va a enseñar las cartas. Tampoco sé si Vox lo va a hacer, porque todavía estamos en el día en el que no sabemos exactamente cuáles van a ser las exigencias de Vox. Hay que decir que la lectura que habría hecho Feijóo de este resultado en Extremadura es que hay que empezar a normalizar los pactos con Vox, entre otras cosas porque no penalizan. Lo cuenta, por ejemplo, Maite Loureiro en Libertad Digital, pero también lo confirman titulares como el del diario ABC. Génova ya piensa en que hay que iniciar el deshielo con Vox. El País, el PP deja claro que quiere un gobierno de derechas, o El Confidencial, el PP asume que Vox no dejará de crecer y obliga a Feijóo a reajustar su estrategia. Moreno Bonilla esbozó el lunes antes de la Junta Directiva Nacional una posible estrategia cuando apuntó que Vox solo empezaría a bajar cuando entre en los gobiernos y asuma responsabilidades. Hay que decir que Santiago Abascal en su día ya tomó la decisión de salirse de los gobiernos autonómicos y municipales, cogiendo como coartada o tomando como coartada el hecho de que determinados gobiernos autonómicos aceptaban acoger a determinados inmigrantes o menores no acompañados, y esa estrategia da la sensación que le ha funcionado, así que veremos qué ocurre en Extremadura. De momento María Guardiola no ha iniciado la ronda de contactos con los diferentes grupos parlamentarios. Ella insiste o parece que prioriza la idea de gobernar en solitario, aunque tampoco descarta dar entrada a Vox, porque ya lo hizo en su día. Y ayer Óscar Fernández, el candidato de Vox, de alguna manera sugirió que ellos en ningún caso se van a abstener para facilitar la investidura de María Guardiola. ¿Qué pensáis que va a pasar? No, tú lo decía bien Dani, es decir, fue una coartada cuando salen del gobierno en junio del 24, salen después de las elecciones europeas, donde alcanzan un resultado bueno, pero no el que ellos esperaban. Y entienden que en ese momento los votos que pierde principalmente por el faker al vice es culpa de esa institucionalización en la que han caído, ¿no? Entonces entienden que ellos que a ellos les va mucho más el rollito antisistema que el estar en las instituciones gobernando con el Partido Popular, donde no han sacado nada y donde electoralmente parece que no les conviene. Yo lo que no, estén fuera, estén dentro de un gobierno, que no molesten, es decir, que ayuden a que esto, sobre todo, y que se ocupen de los extremeños, porque tanto unos como otros se llenan la boca diciendo que lo hacen por ellos, lo hacen por los extremeños. Pues dejen de pensar dejen de pensar en ellos y empiecen a pensar en los ciudadanos que les han votado, que les importa un bledo si quieren la asamblea, si no quieren la asamblea, si quieren una consejería, si no quieren una consejería. Los extremeños están en una situación, en muchas situaciones del siglo XIX. O sea, solamente basta, intenta llegar en tren a Badajoz, a Cáceres, intenta llegar a cualquiera de sus pueblos. Están abandonados por años y años de socialismo. Es un territorio, es una tierra privilegiada, ¿no? Yo diría que es una zona privilegiada, maravillosa, una gran desconocida para muchísimos españoles. Es un sitio que mucha gente no conoce, y donde incluso dentro de lo que es el territorio extremeño es tan difícil moverse, es tan difícil desplazarse de una ciudad a otra. Tienes que invertir tanto tiempo que muchas veces Cáceres, Mérida, o sea, si no fueran españolas y Cáceres y Mérida fueran ciudades italianas, estaría todo el mundo yendo allí. O sea, claro, es de lo más bonito el campo, o sea, tiene todas las posibilidades. Nosotros la percibimos dentro de nuestra visión nacional del territorio, de la geografía, como muy lejanas al mar, ¿no? Están muy cerca, porque tienen el mar de Portugal, o sea, es que
tiene todas las posibilidades. Ahora, yo creo que los votantes ahora mismo no quieren casi ni oír hablar de entro en el gobierno, salgo del gobierno, a cambio de esto, quiero la presidencia. Quiere que se entiendan. Quiere que haya un gobierno de derecha. Exacto, que no nos aburran. Que no nos aburran. Que no nos aburran. El tema es complicado, ¿no? Es decir, es muy complicado porque hay posiciones rivales, enemigos, hay de todo, ¿no? El centro-derecha en España son unos 12 millones de votantes. Es decir, 12 millones de votantes que votan centro-derecha, luego están los nacionalismos, ¿no? Y ahí hay una batalla, vamos, declarada, evidente, lógica, razonable, entre un Vox que quiere hacer un Fratelli d'Italia y ser como Meloni y llegar al gobierno, es decir, el objetivo de Abascal legítimo, es decir, no lo crítico es llegar al gobierno, para eso tiene que matar al PP. No tiene más remedio, es decir, no puedes llegar al gobierno con un PP fuerte y un PP que gobierna. Oye, es Iñaki Yacuría, disculpa Paco, el que le sugiere precisamente eso al PP, ese modelo, el modelo Meloni, pero para el PP. Ya, pero claro, bueno, es que ese Ayuso. Pero ahí sí, pero claro, ahí hay un problema también. En esos 11 o 12 millones de votantes, el perfil es muy amplio. Es decir, si fuera tan sencillo, oye, ya está. Oye, pues haces un Abascal. No, si haces Abascal, eres Vox, ¿no? Y de momento, dicho con todo el respeto, estamos hablando de un porcentaje, un 15-20% de momento. Yo no digo, oye, que al final Abascal consiga que el 50% de los españoles sean de lo que yo llamo derecha patriótica, no me gusta lo de ultraderecha, una derecha dura, una derecha antiautonomía, etcétera. Pero yo lo veo difícil, sinceramente, conociendo la sociología española, lo veo muy complicado. En Meloni, además, es otro modelo, otro sistema electoral. Sí. También es otro modelo de país. De partidos. Sí. El país es muy más, hay partidos regionales de distinto perfil. En Extremadura ha ganado de una forma abrumadora el centro derecha, abrumadora. Se le ha pegado una paliza monumental a Pedro Sánchez, pero claro, no olvidemos que Guardiola, guste o no guste, y ha hecho buena o mala campaña, ha sacado el 43% de los votos. Es decir, 43%, Digo, no, por si no parece... Sí, pero no era la meta de Guardiola. Eso también hay que dejarlo claro, Paco. Es que Guardiola disolvió y se presentó y convocó elecciones para conseguir otra meta, pero ¿no? Mira, esa. Aquí todo el mundo se presenta a las elecciones con la meta de gobernar, y con mayoría absoluta, incluido Podemos. Gobernar en solitario, era lo que quería todos ella. se presentan porque una cosa es lo que tú dices en campaña, y hemos vivido muchas campañas, vamos, yo llevo demasiadas campañas ya, y otra cosa es lo que luego pasa. Es decir, claro, tú vas a las elecciones para ganar con mayoría absoluta en un ayuntamiento, una comunidad autónoma, y luego sucede lo que sucede y tienes que cambiar el chip. Por eso decimos que los políticos mienten. Unos mienten y otros simplemente se adaptan a la realidad. Pero bueno, yendo al tema... ¿no? Ahora, ¿qué va a pasar? ¿No? Es la clave. Bueno, pues ahí Vox puede optar por intentar subir las exigencias, y el PP tendrá que decir que no. O sea, decir, pues mira, lo siento, vamos a un bloqueo, vamos a un escenario de confrontación todavía mayor. Coincide con las elecciones de Aragón, lo cual también es malo para cualquier negociación, porque yo cerraría el pacto hoy mismo, hoy, corriendo, para dejar tiempo, que Sánchez lo va a aprovechar, Televisión Española, etcétera. Es una situación, si te acuerdas, muy parecida a lo que pasó en Valencia. Sí, en Valencia cerraron rápido el pacto, en Génova no gustó nada, porque querían, enseguida empezaban de nuevo la campaña electoral y pensaban que eso les iba a perjudicar. Hoy publicamos en OK Diario que efectivamente hasta el 8F no va a haber, hasta las elecciones de Aragón, que no se esperan que haya ningún tipo de acuerdo de pacto. E irrumpen, y rápidamente un titular para saber cómo se presenta hoy en la prensa, esos movimientos en el Partido Socialista que parece que quieren hacer algo o que amagan con hacer algo, y que también en esas fechas, en las primeras semanas de enero e incluso en las primeras de febrero, coincidiendo con los nuevos comicios, con este periodo de negociación en Extremadura, los comicios en Aragón, veremos a ver con qué nos tienen que sorprender, si nos puede sorprender con algo Jordi Sevilla, porque de momento lo que se reclaman son más nombres, ¿no? El Mundo y La Razón aportan algunos detalles. El Mundo, por ejemplo, concreta que este movimiento se puso en marcha el 24 de septiembre en una comida en Madrid. La Razón avanza que va a ser un proyecto transversal con cargos de la época de Felipe González, Zapatero, Rubalcaba, Sánchez, veteranos y noveles, podríamos decir, que aparecerán en ese manifiesto. Me ha llamado la atención, eso sí, la información que firma Luca Constantini en
en The Objective, con la que abre de hecho hoy El Digital, dice: los críticos del PSOE recelan de la corriente de Jordi Sevilla, y cuenta Luca precisamente que en esas reuniones en las que se ha ido fraguando este movimiento, muchos, digamos, le han reclamado mayor contundencia en la respuesta, es decir, quieren un movimiento que tenga efecto inmediato, no que se plantee que a medio no haya largo tanto plazo. maricomplejinismo por parte de Sevilla, podríamos denominarlo así, ¿no? Hay que decir que La Razón, por ejemplo, en su editorial es bastante pesimista al respecto de este proyecto. Dice: es harto difícil que los nombres que se conocen como embrión de una disidencia organizada en el seno del partido consigan iluminar el crepúsculo. Y añade lo siguiente: Sánchez se va a llevar por delante al PSOE en lo que también implicará una responsabilidad compartida de los cómplices, activos o pasivos. Y termino con la reflexión que hace hoy Estefanía Molina en El País. Dice: el día que Sánchez ya no sea presidente, quedará un inmenso vacío en la izquierda y a su alrededor. Preguntarse cuándo empezar a reconstruir ese espacio tal vez sea ya el dilema más realista. Bueno, también seamos sinceros, ninguno de estos le quita el sueño a Sánchez, ¿eh? O sea, podrán Sánchez hacer, es podrán un venir, caníbal, lo hemos explicado aquí varias nosotros también veces, hablamos ¿no? de un proyecto Lambán, como le llamó en su momento Alfonso Guerra y demás. Cualquiera de estos no tiene nada que hacer frente al sanchismo, y en ese momento hoy el PSOE es un partido secuestrado por Sánchez. A Sánchez le da exactamente igual lo que pase con sus varones. Yo creo que el hecho de haber elegido a Gallardo ya como candidato demuestra que poco le importaba lo que podía pasar en Extremadura. Lo único que le importa es él. Sacrificará a todo Dios, a todos los que estuvieron a su lado, les cortará la cabeza con tal de salvarse él y de rascar algún escaño para seguir en el poder. Y si se lo tiene que robar a Bildu, a Junts, el precio, pagará lo que sea por seguir. Sin embargo, con otro tono, desde luego, y muy moderadito, pero me parece que con cierto contenido en la declaración, ayer Salvador Illa Ignacia, cuando le preguntaban por la corrupción y por el acoso en el Partido Socialista, decía: el Partido Socialista y el PSC son cosas distintas. Sí, estamos hermanados, son partidos diferentes. Claro, es que ahí está Illa en una posición muy cómoda. Son partidos diferentes cuando me conviene. Claro. Bueno, el PSC es el primer partido independentista de Cataluña, ¿no? En el poder, ahora mismo. Y ya maneja la situación, que parece que se libra de todo lo que ha hecho, desde sus andanzas cobrando en el Ayuntamiento de La Roca, como hablábamos antes, a sus contratos, aquellos contratos con aquellas empresas de hospital. Pero bueno, claro, es que él ha conseguido dormir el procés a base de tenerlo ahí como dormido, pero funcionando. Y tiene razón de que son partidos peores. Tiene razón de que son diferentes. El PSC es mucho peor. Es mucho peor. Es todavía mucho peor. Recordemos lo que nos contaban ex militantes del PSC, como Girauta, como Miquel Jiménez, de que en esas sedes se celebraban algunos atentados de ETA. Se celebraron con champán. Sí, pero entre las putas y los acosadores y los asesinos, yo, fíjate con quién acaba de pactar Sánchez. No, por eso Paco. Que no saquen pecho. A mí me indigna el tema del PSC, que conozco como es normal, claro. ¿no? Claro, somos de allí, entonces lo conocemos bien, ¿no? Entonces sé muy bien, ¿no? Quiénes mandan, por qué mandan y cómo consiguieron llegar en un congreso donde barrieron a toda la burguesía elitista representada por los Obiols, Maragall, etcétera, y se hicieron con el control los que están ahora mandando y siguen mandando. Y me indigna además porque, claro, al final resulta de que es un gobierno donde el Partido Popular se equivocó, yo lo he dicho muchas veces, se han enfadado mucho conmigo con eso, pues apoyando a Collboni, es decir, fue un error de aquellos, porque no entienden el PP a veces con esa idea de la centralidad, de dialogar, del buenismo, ¿sabes? No entienden una cosa, que es que al votante del PP le importa un pepino el tema ese, es decir, lo que quieren es fuera a la izquierda, ¿no? Ya está. Entonces, hasta que el PP no entienda y Feijóo no lo entienda de verdad y que no hay que darles cuartel, no hay más remedio. A mí me encantaría un país como Alemania, donde tú te puedas entender con la socialdemocracia. Fueron tan imbéciles, ¿no? Tan idiotas, ¿no? Que votaron a Collboni y al cabo de un minuto ya les estaban insultando, ¿no? Es que son idiotas, es decir, me desespera. Yo he sido diputado en el Parlamento de Cataluña, como sabéis, ¿no? Y lo mismo, se apoyó a Pujol y luego pues te desprecia, te ignora. Bueno, lo mismo que pasó en el País Vasco apoyando al tonto de Sí, lo Patxi recordábamos López, ¿no? anteriormente, Bueno, ¿no? Yo lo digo, siempre apoyas. Y luego tienes a las tertulianas de cabecera diciendo en Televisión Española que el Partido Popular nunca ha apoyado
oposición y nunca se ha abstenido en un gobierno del Partido Socialista. Claro, entonces, en el tema de ella, que además que tiene esa arrogancia, ¿no? De que yo a veces también, otra cosa es bastante increíble, ¿no? Habla de una forma, yo le escuchaba ayer dándole lecciones, digo, oiga, pero que usted tendría que dimitir. Y luego tiene una furia contenida que cuando la saca es tremenda, ¿eh? Sí, pero por eso te digo, ¿no? Pero quería decir en el sentido de los presupuestos, ¿no? Es decir, ya lleva 3 prórrogas presupuestarias, es decir, debería haber una modificación constitucional para que a la segunda prórroga presupuestaria quedara disuelto inmediatamente en la Cámara, en las comunidades autónomas y en el Congreso de los Diputados. Según Óscar Puente no es necesario. En fin, vamos a mandar el colacel a todos los oyentes que nos están siguiendo ahora mismo, los oyentes de radio, es la mañana de Federico y es un día especial, queremos que esté con nosotros, así que el colacel va por ustedes. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estáis? Bueno, aquí hemos aprendido en el radio que cuidarse con Mundo Natural es la forma natural de hacerlo. Un cuidado que se siente por dentro y se nota en estructuras como el pelo, las uñas y sobre todo en nuestra envoltura, en la piel. Pero ¿cuál es la mejor manera de cuidarnos de esta manera? Bueno, pues confiando, ya saben, en los mejores, en este caso, bien lo sabemos en esta casa, confiando en Mundo Natural, que nos ayuda a combatir un año más, unas navidades más, el envejecimiento de la piel, el descolgamiento, la flacidez, con la ayuda también de los antioxidantes más potentes, los que se incluyen en Colacel Antiox. Fijaos, nos aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción, antioxidantes como el resveratrol, el extracto de granada y sobre todo la vitamina C, que contribuye a la formación de colágeno para que nuestra piel lo note. Es tan potente que con una sola toma diaria equivale a 3 envases de cualquier otro producto. Así son, en Mundo Natural. Así que pregunten a su farmacéutico dietista, también pueden llamar al teléfono de información, de pedidos y asesoramiento gratuito 91-446-0000 en la web www.parafarmaciamundonatural.es, en las parafarmacias del Corte Inglés o en la aplicación móvil de Mundo Natural. Mundo Natural. Bueno, el Corte Inglés es un sitio extraordinario. El día de Nochebuena, por supuesto. Nos vamos hasta el Corte Inglés. Allí está Naya. ¿Qué tal, Naya? Buenos días. Hoy es Nochebuena, una de esas noches que brillan con luz propia. Las calles iluminadas, la música en cada rincón, el aroma de las castañas recién asadas, es la magia navideña que nos envuelve. Lo más bonito de la Navidad está en todas partes, en los preparativos de la cena, en los reencuentros que tanto esperábamos, en esa llamada que llevábamos tiempo deseando hacer, en la ilusión de regalar. En el Corte Inglés nos gusta tanto la Navidad que queremos que la vivas como nunca, con todo lo necesario para esa cena especial y con la ilusión de que tus deseos se cumplan. Feliz Nochebuena, el Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad. Hoy es el día donde más desplazamientos se producen, o uno de los días donde más desplazamientos se producen estas Navidades, así que mucha precaución. Y además hace frío, además va a llover y hay niebla. Es decir, toda la combinación perfecta para ir con muchísimo cuidado, para ir con muchísima precaución si tienen que coger el coche. Habrá lluvias en el Cantábrico, en el sur de Andalucía y en Baleares. Las nieblas, como les decimos, sobre todo a primera hora de la mañana. Mucha precaución en las zonas montañosas. En el centro de la península, en Madrid, no vamos a superar hoy los 10 grados, en Santa Cruz de Tenerife, que estuvimos hace unos días, ¿verdad, Ignacia? Qué maravilla, ¿verdad? Pues qué bien mira, lo pasamos. Sí, lo pasamos muy bien, fue un programa muy especial. Santa Cruz, sí. Y fue muy bonito. 22 grados. Me da mucho gusto estar 22 ahí. grados. Fíjate, la mínima en Lérida, Cuenca y Albacete. Pero cuando estuvimos hacía fresquito, ¿eh? Estaba a 15, porque venía la gota fría aquella que... ¿Tú crees? Bueno, no venía sé, después. Yo estaba encantada con la temperatura en Tenerife. Sí. Pero bueno, la mínima Lérida, Cuenca y Albacete, 1 grado bajo cero. Luis Fernando Quintero, ¿qué tal estás? Buenos días. ¿Qué tal, Rosana? Muy buenos días. Bueno, ¿cómo abre la bolsa? Bueno, pues tenemos al IBEX 35 encantado de estar por encima de los 17.100 puntos. En este momento 17.165, según nos muestran las pantallas de información en tiempo real, en este 24 de diciembre, en el que los inversores se tomarán un respiro a partir de las 2 de la tarde, en hora en la que cerrará el mercado español. En este momento está, insisto, llaneando en máximos prácticamente históricos, con un retroceso mínimo del 0,1%. Parece encantado nuestro principal indicador de estar disfrutando de este festival bursátil que ha protagonizado este año, que le ha llevado a ser uno de los activos más rentables de todo el año. Si sumamos los dividendos, probablemente estemos hablando de una revalorización superior al 50%, siempre con permiso del oro, que hoy ha alcanzado el nivel histórico de los $4.500 la onza. En fin, estaremos muy pendientes hasta el cierre, hasta las 2 en punto de la tarde. Luis Fernando, feliz Navidad, que lo pases muy bien.
Un placer, feliz Navidad Volvemos a todos los que estáis en esta mesa y a todos los oyentes. Nos escuchamos próximamente. Nos vamos a la noticia de interés cultural de la ONCE con Verónica Caso. ¿Qué tal, Verónica? Buenos días. En la noticia de interés cultural de la ONCE hablamos un año más de los belenes que ya podemos visitar durante estas fechas en Madrid. Destaca el del Ayuntamiento en el Palacio de Cibeles, el del Museo de Historia con un Belén napolitano del siglo XV o el de la Comunidad de Madrid con más de 500 figuras. Hasta el 6 de enero vamos a poder disfrutar de ellos. Son las 9:22 de la mañana, las 8:22 en las Islas Canarias. Vamos a hablar con el que fuese hasta hace un año aproximadamente el líder del Partido Socialista en Madrid y que pues presentó su dimisión hace tan solo un año como consecuencia del escándalo que afecta al exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, que ha sido recientemente condenado y obligado también a dejar su cargo. Él es Juan Lobato. Don Juan, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Rosana, ¿cómo estáis? Muchas gracias por atender nuestra llamada. Feliz Navidad también y feliz Nochebuena. ¿Deja atrás un annus horribilis o no? No, bueno, casi diría, fíjate, a nivel personal más al contrario. He tenido un año en el que he podido disfrutar mucho más de la familia, estudiar, hice el curso de Defensa Nacional, que es un curso del CCD de 4 meses interesantísimo, y luego también he podido escribir y leer bastante, que en el ritmo del día a día de la primera línea política es difícil sacar ese tiempo para la reflexión y el análisis, y es bastante importante. Sí, la verdad es que es cierto que a veces reflexionamos poco por el ritmo de vida que llevamos, que nos impide sentarnos, descansar, poder leer, poder reflexionar. Exacto. Y me alegra saber que en su caso este año ha sido un año de reflexión. Claro, llega al final del año, como dice la canción, hacemos balance de lo bueno y de lo malo. En su caso, ¿qué es lo bueno, qué es lo malo, con qué se queda, qué desecha? Bueno, lo bueno para mí de este año es que he tenido mucho más tiempo para disfrutar de mis hijos y de mi mujer. Piensa que los fines de semana yo me dedicaba a ir prácticamente de pueblo en pueblo por la Comunidad de Madrid, visitando agrupaciones, fiestas patronales, etcétera. Y bueno, pues ese tiempo liberado ha sido más para la familia y te ayuda, pues eso también a dar perspectiva, ¿no? O sea, que yo diría que la parte buena ha sido eso, más tiempo familiar y más tiempo para reflexionar, escribir, que es algo que disfruto mucho. Y luego lo negativo, hombre, ha sido un año terrible en términos políticos y sociales, ¿no? Hemos tenido pues crisis bastante importantes, sobre todo lo relacionado con la corrupción. A mí me parece terrible porque ataca a lo que es la esencia de la democracia liberal, que es la confianza, ¿no? Las democracias funcionan porque la gente confía en las instituciones y entendemos que es la mejor forma de que haya prosperidad compartida, libertad, y cuando se producen casos de corrupción tan graves como los que hemos conocido este año, pues lo que se quiebra en primer lugar es esa confianza, ¿no? Y cuando le pasa al partido de uno, pues todavía, por lo menos en mi caso, me duele mucho más y me genera mucha más rabia. Jordi Sevilla anunció ayer que va a presentar el próximo mes de enero un documento que ya han firmado varias personas del Partido Socialista, exdirigentes del Partido Socialista, personas que siguen vinculadas al partido, en donde se va a presentar una alternativa a Pedro Sánchez ante el riesgo, dice él, de podemización del Partido Socialista. ¿Veremos su firma en ese documento? Bueno, yo creo que yo con Jordi hablo habitualmente, no de ahora, de siempre hemos tenido mucha relación. También ha trabajado temas económicos, que es también mi perfil profesional, y yo coincido con él en muchos planteamientos que hace. De entrada, lo que me gusta mucho es que la gente piense, reflexione, escriba, opine. Yo creo que eso en una democracia fortalece a las organizaciones, ¿no? Y fortalece al PSOE en este caso, ¿no? A partir de ahí, Jordi, yo creo que insiste mucho, que lo importante no son las personas, sino las políticas, ¿no? Lo importante es cuál es la reflexión que hacemos y qué forma creemos que es la mejor de organizarnos y de tomar decisiones por el bien de España, que es en lo que estamos pensando muchos socialistas preocupados con la situación actual. Pero no lo sé, creo que todavía no está el texto definitivo, y por lo menos no lo he visto, y veremos a ver. Yo creo que más que las personas que estén o no estén o estemos ahí, lo importante es la reflexión, y que en el PSOE, que no es una secta, pueda haber un análisis y una reflexión, y que la gente, se sienta libre de opinar, sabiendo que eso ayuda a su partido y a su país y no debilita nada, al contrario. Entiendo, por tanto, que no descarta usted firmar ese documento una vez lo tenga en su mano y conozca el contenido del mismo. ¿Cree que ha llegado el momento de presentar una alternativa en el Partido Socialista a Pedro Sánchez?
No, yo no lo creo. Yo creo que las alternativas se presentan cuando los tiempos procesales son, ¿no? Y eso, bueno, pues cuando se convoque un congreso o un proceso de primarias en el nuevo formato que tenemos en el PSOE, pues habrá que decidir. Esto lo ha habido siempre en el PSOE. Recordamos desde el Largo Caballero y Besteiro, ¿no? O sea, estos son diferentes planteamientos. Lo que sí que es verdad es que el PSOE nunca ha sido un partido radical ni revolucionario. Siempre ha sido un partido reformista, institucional, y que ha hecho ese esfuerzo por hacer que todos los españoles se sintieran respetados por el PSOE y que amplias mayorías se sintieran identificadas y no solo respetadas, sino representadas por el PSOE, ¿no? Y yo creo que en esa tarea es donde tenemos que hacer un esfuerzo mayor en el futuro. Bueno, estoy yo rodeada de muchos colaboradores y también en esta tertulia participan muchos historiadores que yo creo que a las palabras que usted acaba de pronunciar sobre la historia del Partido Socialista tendrían que establecer varios y numerosos matices, pero eso lo dejamos para otro momento. Habla usted de corrupción, me gustaría hablar del acoso y del abuso sexual de sus compañeros a compañeras suyas. ¿Usted ha presenciado alguna escena parecida a las que han relatado sus compañeras de partido? No, yo para nada. O sea, no lo he presenciado en términos, desde luego, de partido, ¿no? Lo que sí que creo es que la sociedad en general, hay una cuestión que los hombres no hemos sido en general capaces de aprender porque hemos vivido lo que hemos vivido, ¿no? En nuestros entornos sociales, educativos, culturales, el cine, la música, y es que muchos hombres pensamos que estamos seduciendo, cortejando a una mujer, o como se diga en las películas, y en realidad lo que se está haciendo es otra cosa, ¿no? Y mientras no somos capaces de aprender eso, pues va a costar mucho. Yo creo que la generación, yo tengo 3 hijos, 2 hijas y un hijo, y la generación de mis hijos yo creo que será la primera en la que, ojo, hombres, pero también mujeres serán conscientes de lo que está mal, de lo que significa la libertad sexual, el respeto en el sexo y en todo lo relacionado con las relaciones personales, y que esa será la primera generación en la que pueda existir de verdad pues esa libertad y ese respeto en todo lo que tiene que ver con el sexo. Entonces, bueno, pues otra cosa es lo que el PSOE tiene que hacer para dar ejemplo como vanguardia de la defensa de esa lucha en defensa de los derechos de la mujer, ¿no? Que es esa reacción contundente que en este caso no ha operado así y por desgracia no ha funcionado como debería y no se ha dado un buen ejemplo y no se ha hecho buena pedagogía sobre la importancia de este tema. Bueno, yo que soy mayor que usted y que soy mujer y que también tengo un hijo y una hija, la verdad es que entre el cortejo y que un señor salga de un baño con la bragueta desabrochada y se la abroche delante de tu cara, hay una gran diferencia, claro. Señor Lobato. Me gustaría saber su opinión sobre las mujeres ausentes y silenciosas, es decir, aquellas que sabían lo que estaba sucediendo en su formación, y estoy pensando, por ejemplo, en la señora Pilar Alegría, que hace tan solo unas semanas compartía mesa y mantel con el señor Salazar, han callado o no han denunciado. ¿A usted esto le parece que es una manera de actuar dentro de un partido liberal, democrático, que dice que es feminista porque es socialista? Bueno, me parece que eso fue un error, ¿no? El ejemplo que pones, ella misma lo reconoció posteriormente y va un poco en la línea de cómo hacemos pedagogía hombres y mujeres de un partido, como bien dices, feminista y que defiende la libertad, como es el PSOE, cómo hacemos esa pedagogía y qué ejemplo damos en nuestra forma de reaccionar ante situaciones así, ¿no? Y es verdad que el ejemplo ha sido malo y esto pues también internamente ha hecho mucho daño. Yo creo que ahí corresponde a las mujeres, pero también a los hombres del partido, no solo a las mujeres, pues el tratar de explicar el problema que tenemos en el PSOE con esta reacción a medio gas, digamos, y en la sociedad en general con lo que hablábamos antes, con la falta de entender por parte de los hombres lo que es el respeto y la libertad sexual y cómo eso trasladarlo a la sociedad, y hemos fallado evidentemente. Enseguida voy a dar la palabra a los contertulios porque estoy segura de que quieren hacerle alguna pregunta y están deseosos de hablar con usted, pero antes me gustaría preguntarle una última cuestión por mi parte. Hace tan solo unos días una consejera de García Paje en Castilla-La Mancha denunció un proceso sucio en la elección del secretario general del partido, del señor Pedro Sánchez. Enseguida su boca fue callada por otra persona que hoy ya forma parte del Ejecutivo de Sánchez, que es la señora Milagros Tolón, ministra de Educación.
Cuando usted ha presenciado esta secuencia de hechos que le acabo de relatar, ¿se ha sentido de alguna manera identificado? Es decir, ¿lo que a usted le pasó fue en algún modo o en cierta manera parecido a lo que le ha pasado a esta consejera de Igualdad en el Gobierno de Castilla-La Mancha? Bueno, varias cosas. Lo mío es difícilmente comparable con ningún otro caso porque es una situación que acabó en el Tribunal Supremo con una sentencia a un fiscal general del Estado y que por lo tanto tiene una trascendencia a nivel político institucional muy importante, ¿no? La cuestión de la consejera de Castilla-La Mancha, yo sí que creo que es muy importante, primero, que en el PSOE haya un respeto a la opinión, al criterio, y esto lo digo no ahora como exsecretario general, es que esto lo decía cada día como secretario general públicamente, pidiendo a quienes opinaran distinto, a quienes fueran voces críticas, que lo hicieran público, no solo en los órganos internos, donde por cierto prácticamente no había ninguna crítica, sino también públicamente en los medios de comunicación, porque creo que eso fortalece al partido. Por lo tanto, que un dirigente del PSOE haga una reflexión, un análisis sobre algo que ha visto que funciona mal, no debilita al partido, lo fortalece, ¿no? Entonces, hasta que no tengamos ese concepto y esa actitud en el ejercicio del poder, pues va a costar mucho que funcionemos como partido a pleno rendimiento. Pero en cuanto al asunto concreto de la denuncia que hacía la consejera, yo me he presentado varias primarias en el partido. Algunas las he perdido, otras las he ganado, y te puedo decir que el sistema de funcionamiento y de participación democrático es muy robusto. Es un sistema muy similar de las elecciones generales, en lo que yo tengo mucha confianza. Sí que me resultó muy bochornoso, lo digo como es, estos mensajes que conocimos, creo que eran entre Santos Cerdán y Koldo, en el de mete 2 votos, mete 2 papeletas. Sinceramente, que gente que ha estado a ese nivel de responsabilidad, como es la secretaria de organización, estén hablando de esa manera y utilizando esos métodos, a mí me parece un bochorno espantoso, sinceramente. Otra cosa es que creo que no tuvo incidencia en el resultado final de esas primarias, porque al final son miles y miles de votos y cientos de agrupaciones donde afortunadamente hay gente seria, responsable y demócrata, pero es un bochorno, claro. Ignacia de Pano. Hola, buenos días. Mire, usted ha hablado ahora que ha hecho el curso de Defensa Nacional, del que tengo extraordinarias referencias por otras personas que han tenido la suerte de cursarlo. Es una maravilla. Lo sé. Desde ese punto de vista y como miembro de este Partido Socialista Nacional al que usted cree pertenecer, ¿cómo es posible que los cargos del sanchismo, del PSOE, hayan permitido este pacto, mantenerse en el poder pactando con lo peor del independentismo, con Bildu y con los golpistas catalanes que nos llevaron casi a la secesión nacional el 1 de octubre? ¿Cómo se cabalga esa contradicción, por usar la terminología de Pablo Iglesias? Sí, pues es una buena pregunta y un buen análisis que debe hacer el PSOE. Yo te digo mi opinión. Yo creo que evidentemente la atomización parlamentaria que nunca antes había existido como en esta legislatura y la necesidad, si se quiere armar un proyecto de país, de juntar a tantos actores tan diversos, pues yo creo que debía pasar por tratar de identificar si hay un modelo de país que pueda ser mínimamente común a todos los actores que arman esa mayoría de investidura. Y si se consigue ese proyecto de país, por supuesto, con renuncias de cada uno de ellos, porque cada uno tenemos programas distintos. Si se consigue ese proyecto de país, adelante con la investidura, ¿no? Yo creo que esto no se acabó de madurar porque hay diferentes actores, entre otros Bildu, al que le queda, a mi juicio, un recorrido en términos democráticos todavía muy amplio que hacer para estar en situación, a mi juicio, insisto, para estar en situación de ser un actor con el que tener una colaboración natural en términos parlamentarios, y dos, y te pongo otro ejemplo, que es el caso de Junts, que a mí me parece un partido que en la próxima etapa de arquitectura parlamentaria de este país, el PSOE debía descartar por 2 razones muy claras. Primero, por la inestabilidad que genera, un partido que está cada 2 por 3, bueno, pues jugando contigo, pues si ahora es esto, pues ahora el doble, si ahora es tal. Y 2, porque es un partido que tiene una identificación con una ideología de derecha, o si quieres de derecha, digamos, algo más radical que una derecha democristiana europea, que es también ciertamente incompatible con el ideario y la ideología de un partido socialdemócrata europeo moderno, ¿no? Entonces, pues con esos argumentos encima de la mesa, pues en la futura etapa que se abra cuando sea después de las siguientes elecciones, yo creo que esa
reflexión que plantea la tiene que hacer el PSOE. Cuando usted habla del largo recorrido que tiene que hacer Bildu, ¿se refiere, por ejemplo, a la colaboración con la justicia en el esclarecimiento de los 300 asesinatos de la ETA que quedan todavía por resolver? Colaboración con la justicia, me refiero a evitar la tentación que puedan tener de celebrar la libertad de gente que ha cometido delitos de sangre, me refiero a las peticiones de disculpas, que no, ya lo han hecho. Bueno, pues es que cada ocasión que tengan es bueno que lo vuelvan a hacer. También, por ser justo, tengo que reconocer, yo ahora soy senador y en el Senado escuché un discurso que no recuerdo el nombre de una senadora de Bildu, con el que yo pues sentí pues cierto aprecio, en el que al menos utilizó unos términos muy contundentes de reconocimiento de errores, de petición de disculpas, pero no es algo general y yo creo que Bildu, como digo, le queda recorrido para pues identificar ese discurso de reconciliación, disculpas, reconocimiento de errores y el dolor generado. Luis Valcarce. Sí, ¿qué tal, señor Lobato? Buenos días. Quería preguntarle a usted, dice que el PSOE no es una secta, pero lo parece, porque cuando muchas mujeres de ese partido ahora nos enteramos que han callado sobre las agresiones y los abusos sexuales que había, y sobre todo cuando había muchas que, en el caso de Pilar Alegría directamente es que se va, no solo le defiende el día que se conocen las denuncias contra Paco Salazar, sino que tiempo después se va a comer con él. Parece que ese feminismo que defienden es de cartón, porque sabían lo de los fraudes que había habido en las primarias y lo callaron, como lo ha contado la consejera de Castilla-La Mancha. Sabían que se contrataban prostitutas por catálogo y las colocaban en las empresas públicas. Sabían las maniobras que estaban haciendo contra Ayuso para acabar en una operación política con ella a través de en una maniobra encabezada nada más y nada menos que por el fiscal general del Estado. ¿Tiene algún de verdad podemos decir que el PSOE no es una secta? Porque por la disciplina con la cual callan todos sus escándalos, pues parecería que sí. Bueno, actualmente en la inmensa mayoría de países occidentales, democracias liberales, los partidos políticos tienen estructuras tremendamente verticales. Yo esto es algo que lo he explicado públicamente, lo he escrito, yo creo que hay una especial sensibilidad exagerada a la discrepancia de los partidos, interpretada como falta de unidad, como ejército de Pancho Villa, en fin, yo creo que esto es un error, sinceramente. Creo que además en España particularmente, es que es la Constitución española la que articula un sistema de partidos y la que expresamente habla del funcionamiento democrático de los partidos políticos, que deben funcionar de forma democrática. Podría no haberlo dicho la Constitución, no tenía por qué decir, allá habrá una ley de partidos que regule, pero es que lo dijo la Constitución, ¿no? Por eso tenemos que tener una sensibilidad aún mayor con las garantías democráticas y entre otras, la de el derecho a opinar dentro de los partidos, ¿no? Yo recordaba antes el ejemplo, que decía que siendo secretario general yo ponía un énfasis tremendo en que la gente que tenía criterios distintos los hiciera públicos de forma constante, continuada, porque además creo que eso ayuda a que la sociedad se sienta mejor representada. Porque España es tan diversa, hay gente que piensa tan distinto, incluso teniendo la misma ideología, que un partido será mucho más identificable cuando incorpora gente en sus liderazgos con perfiles diferentes y con ideas, matices, críticas. La gente dirá, oye, pues este partido me identifico, mira, este piensa distinto y lo plantea. Esto es así. Sin embargo, hay esa obsesión con la unidad de los partidos en la que se trata de considerar a quien da una opinión o un matiz distinto poco menos que como un traidor, ¿no? Dice, no, es que claro, la unidad, bueno, hay elecciones, ¿no? Siempre hay elecciones, pero habrá que dar criterio de opinión precisamente para que nos vaya mejor en esas elecciones, porque la gente vea que esto está vivo y que el partido tiene pulso, ¿no? Así que yo creo que es una reflexión que en general tenemos que hacer los partidos políticos, y yo desde luego creo que un modelo tan vertical como tiene el PSOE, el PP y ya digo la mayoría de los partidos no es positivo para estas organizaciones. Me está recordando usted mucho a lo que le he escuchado muchas veces también decir y reclamar a Cayetana Álvarez de Toledo en el Partido Popular, también he de decirle. Pues puede ser, porque la reflexión es muy parecida. Es que sucede... Ya se lo digo yo, que se lo he escuchado decir muchas veces. Paco Maruenda también le quería hacer una pregunta. Bueno, lo que pasa es que en el Partido Socialista no hay autocrítica, no hay oposición, no hay pensamiento crítico, porque después del resultado de Extremadura lo normal
normal es que hubiera voces, pero claro, el Partido Socialista se ha convertido en un partido de dirigentes que están a sueldo de Sánchez todos, ¿no? Por tanto, es muy difícil, ¿no? No sería el momento para que alguien, Jordi Sevilla yo creo que tiene tanto peso en el PSOE como yo, dicho irónicamente, ¿no? Con todo el cariño a Jordi, que es un buen técnico comercial del Estado y un buen economista. ¿No sería el momento que alguien como tú levantara la bandera y dijera, oiga, mire, me la juego, voy aquí a presentar una alternativa, porque si no llegaréis a las elecciones con una derrota electoral, que yo creo que Aragón va a ser un desastre, etcétera, porque si no la gente va a decir, ¿dónde está la voz crítica en el PSOE? Bueno, ¿sabe lo que pasa, Paco? Que también los tiempos de los procesos orgánicos son los que son. Es decir, ahora yo creo que Jordi Sevilla lo que ha iniciado es un proceso de reflexión que ya hace mucha gente. Lo que ocurre es que él tiene más efecto mediático y tal, pero ya hay mucha gente que empieza a abrir ciertos caminos de reflexión, de análisis, de compartir con otros compañeros, y eso yo creo que es importante, ¿no? Pero es verdad que los procesos son los que son. Cuando se convoquen unas primarias a candidaturas a presidencias de gobiernos o comunidades autónomas, o cuando se convoque un congreso para elegir secretario general, en ese momento es en el que se presentan alternativas. ¿Qué se puede hacer mientras? Pues oye, pedagogía. Yo no paro de escribir, de publicar, de dar conferencias que me piden un montón de sitios, y en ellas trato de poner, oye, la relevancia o el referente que humildemente puedo ser al servicio de lo que creo que es la buena política. Y la buena política pasa, entre otras cosas, por esto que planteabas, que haya libertad, opinión, criterios contrapuestos como en toda democracia, y que la gente pueda escuchar, opinar y decidir, ¿no? Y en ese sentido, pues quizás sí aumente la intensidad fruto de estos resultados electorales, como hemos visto estos días, y sí que quizá haya más espacio para que el propio partido pueda tener más pulso y hacer esa reflexión. Señor Lobato, usted decía anteriormente respecto a la condena del Supremo, la condena al fiscal general del Estado, exfiscal general del Estado ya, que era un hecho, bueno, pues muy particular, lógicamente excepcional. Usted fue muy respetuoso después de conocer esa condena del tribunal. No lo fueron sus compañeros de partido. Los ataques al tribunal en concreto fueron continuos, incluso, bueno, algunos de ellos yo diría que pasaron ciertos límites de lo que se debería de admitir en una sociedad como es la española, una democracia liberal, como usted ha reiterado a lo largo de esta entrevista. ¿A usted qué le parecen los ataques que sufrió el tribunal que condenó al fiscal general del Estado por parte de compañeros suyos y de, bueno, pues otros a lo mejor medios de comunicación afines al gobierno o más cercanos al gobierno? Bueno, hay dos razones, Rosana, por las que yo creo que los políticos en general debemos tener esa posición de respeto. Una, os la decía al principio de la conversación, que es la generación de confianza. Es que la democracia se basa en eso, y si nos dedicamos los políticos a poner en tela de juicio el funcionamiento de las instituciones, otra cosa es que trabajemos por mejorar el funcionamiento de todas las instituciones. Pero estar poniendo en duda eso yo creo que es una irresponsabilidad. Y dos, claro, yo el tema lo conozco y yo dediqué unas 6 horas a leer la sentencia en detalle y a analizar la sentencia. Es una sentencia en la que al fiscal general no se le trata mal, se le absuelve de todos los delitos salvo de uno, se habla en términos positivos de él en reiteradas ocasiones, incluso aludiendo a su brillantez profesional durante su carrera. O sea, es una sentencia respetuosa y bueno, oye, que al final claro que tiene un fallo en el que, por cierto, solo se inhabilita para fiscal general del Estado, pero no para seguir desarrollando sus tareas como fiscal, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues yo creo que desde luego no es una sentencia, lo he dicho en alguna ocasión, es una sentencia no argumentada, ni mucho menos. Oye, los votos particulares pues pueden tener cierta solidez también, podría haber habido unas mayorías votas en la sala, seguro, pero hay las que hay porque así lo dice la Constitución, que deben ser todo su proceso de nombramiento y de decisión, ¿no? Por lo tanto, yo creo que que una reacción de deslegitimación del Tribunal Supremo es un error. Me identifico mucho más con la reacción que tuvo el ministro de Justicia, Bolaños, que sí que habló en todo caso de respeto y de reiterar la confianza en la justicia de este país. Pero otro tipo de reacciones yo creo que no corresponden con una de las dos tareas que hay en política, Rosana. Es que se nos olvida, en política hay una tarea que es hacer políticas públicas, que haya carreteras, becas, hospitales, etcétera, y dos, generar convivencia. Es que eso es trabajo de los políticos. Entonces, si nos dedicamos a lo contrario, que es populismo, polarización, en vez de a generar convivencia,
pues estamos dejando de cumplir nuestro trabajo. Por eso mi reacción fue esa. Sí, Daniel Muñoz también le quería hacer una pregunta, señor Lobato. Rápidamente, 2 preguntas concretas relacionadas con los resultados en Extremadura. La primera, si usted sería partidario de que el PSOE se abstuviera para facilitar la investidura de María Guardiola y que no tuviera que depender de Vox. Y luego, por otro lado, si considera que Pedro Sánchez es el principal responsable de la debacle del PSOE en Extremadura y si los votantes socialistas han castigado a Pedro Sánchez en la figura de Miguel Ángel Gallardo. Bueno, en cuanto a lo segundo, claro, la responsabilidad en un partido que además es jerárquico y vertical, pues es de todos los dirigentes, ¿no? Incluido, por supuesto, el secretario general de la Ejecutiva Federal, que además, como sucede en otros territorios, tuvo un peso muy importante, ¿no? Creo que hubo 4 actos, si no recuerdo mal, del presidente del gobierno durante la propia campaña. Para que os hagáis una idea, yo en Madrid solo hubo un acto de Pedro Sánchez al que yo ni siquiera pude ir porque era el día de mi debate con Ayuso, ¿no? Para que comparemos un poco el peso en una y otra, ¿no? Pero también, claro, que hay responsabilidad del propio partido en Extremadura y que se ha asumido esa responsabilidad al máximo nivel con esa dimisión. Por lo tanto, en un partido como el PSOE, jerárquico, pero con sus federaciones, responsabilidades compartidas de todos los implicados. Y en cuanto a la primera pregunta, vamos a ver, ahora le corresponde a las direcciones de los partidos el ver cómo se sale del laberinto. No cómo sale el gobierno, cómo sale el presidente, no, cómo sale el PSOE del laberinto tan complejo en el que estamos, en el que se ha generado un entorno de populismo polarizante, en el que parece que un bloque u otro y que se elimina el diálogo entre bloques. Yo creo que eso no tiene ningún sentido. O sea, si el riesgo para la democracia es el populismo y la polarización, la única vacuna posible, hoy escribo sobre esto, por cierto, en el Español un artículo, la única vacuna posible es el diálogo. Por lo tanto, aquí hay que hablar. ¿Cómo no va a hablar el primer partido con el segundo en el resultado que tuvimos el domingo? Es que eso es lo primero. ¿Hay margen en esas conversaciones para buscar fórmulas? Bueno, yo cuando me dijeron secretario general, mi primera decisión fue apoyar a Isabel Díaz Ayuso, que no tenía mayoría, para aprobar unos presupuestos, la que le pedía subir un 5% en educación y un 10% en sanidad, con ajuste a unos proyectos concretos que planteábamos, ¿no? Yo creo que esa es la actitud que hay que tener si de verdad se quiere consolidar la democracia frente a los riesgos de este populismo polarizante que estamos sufriendo, ¿no? Y a partir de ahí, oye, que fruto de ese diálogo sincero y honesto se vea si hay posibilidades reales de algún tipo de colaboración, pero sin esa premisa es que el resto es absurdo. ¿Ha vuelto usted a hablar con Pedro Sánchez? No, la verdad que en este último año no. La última vez que hablé con él, si no recuerdo mal, creo que fue el día que su mujer estuvo en la Asamblea de Madrid, si recuerdan, en aquella comisión, sí, que es la comisión de investigación que se la citó, que yo como... De las preguntas y las no respuestas, sí. Exacto, yo ahí la recibí como anfitrión, digamos, en la Asamblea de Madrid, y ese día crucé un mensaje con él, pero desde entonces no he vuelto a hablar. ¿Y ha vuelto usted a hablar con Ayuso? Bueno, con Ayuso he hablado en alguna ocasión, por algún mensajito. El otro día, hace un par de meses así, la escribí porque había tenido un percance de salud y tal, pero bueno, relación normal de cordialidad de seres humanos que nos conocemos desde hace 10 años, además en otras etapas de nuestra vida que no eran de máximas responsabilidades como ahora, y por lo tanto pues tenemos una relación humana de cordialidad natural, como por otro lado creo que debe ser. ¿Le veremos, señor Lobato, en el 2026 en un papel más activo en política? Bueno, seguro, porque en cada etapa que ha habido en el partido de decisión, seguro que estaré ahí para tratar de, como otros muchos, dar criterio y opinión sobre cómo creo que un PSOE moderno, institucional, respetuoso y educado debe hacer esa tarea de modernización del país y de lucha contra esos populismos y esa radicalidad y polarización que no le hace ningún bien a este país. Así que ahí estaremos sin ninguna duda. Muy bien, pues muchísimas gracias. Feliz Navidad, señor Lobato. Muchas gracias por atender nuestra llamada. Que pasen un feliz día, una feliz noche. Un placer, Rosana, y feliz Navidad para todos. Feliz Navidad. Chao. Feliz Navidad. Bueno, pues es una entrevista interesante. Ha dejado algún titular. Yo creo que hay que leer entre líneas, ¿no?, al señor Lobato. Está más cerca del PP que del PSOE. Sí, sí. Ya le he dicho que me recuerda mucho a Cayetana en algunas de las exposiciones y reclamaciones que hacía. Sí. Bueno, lo que pasa es que yo reconozco que no lo tiene fácil, pero alguien tiene que dar el paso. Es decir, el problema que tiene Juan Lobato y otras personas valiosas del Partido Socialista es que los van a masacrar.
Es decir, que no se confunda, llegarán las elecciones y no va a ir en las listas, porque Pedro además está en modo vengativo, no va a dejar ningún verso suelto, y entonces ahora tiene una plataforma maravillosa. Yo no entiendo por qué yo si fuera él, que además él es funcionario de Hacienda, es inspector, por lo tanto tiene la vida resuelta, yo el año y medio que me quedaría de senador del Partido Socialista me dedicaría a dar la batalla todos los días. Sí, bueno, y es un paso, digo que valiente, o creo que valiente, el haber entrado en la emisora. Aquí sabe que no le vamos a hacer una entrevista sencilla ni fácil, ¿no? Entonces, para un dirigente del PSOE entrar en la tertulia de radio hablando con total naturalidad e incluso dar este paso de presentar aunque sea la grieta de la grieta, o sea, es un acto de gran valentía porque funcionan como una secta y no se para en nada. Me encaja mucho con lo que nos comentabas antes de ese sector crítico que al parecer no estaba como muy de acuerdo con los tiempos que había establecido Jordi Sevilla, por eso me encaja en el proyecto que quiere plantear Jordi Sevilla Lobato, ¿no? Porque él está hablando de un proceso de primarias, de seguir un poco los ritmos, es decir, al final mantener las estructuras también del partido, ¿no? Entonces sí que me encaja en ese proyecto, no en el de los más radicales dentro del Partido Socialista. Sí, ¿no? Que quieren una reacción inmediata, pero claro, hay que preguntarse también si eso es posible teniendo en cuenta que Pedro Sánchez ha laminado cualquier ápice de disidencia en el Partido Socialista y hay una estructura que realmente se dedica a rendirle culto al líder. Puede ¿no? crear una corriente, ¿eh? No olvidemos Claro. que los estatutos del Partido Socialista establecen, si no los han modificado, creo que no, estaba Izquierda Socialista, ¿no? Tú puedes tener una corriente, mientras sea respetuoso, que es lo que yo le animaría a todos ellos a decir, no, miren, ya sabemos que no hay elecciones, porque mira, el día después de las elecciones, como sea una catástrofe para el PSOE, como pasó en Extremadura, cualquiera podrá. Y entonces tienen que hacerlo, decir que nosotros nos constituimos, de acuerdo a los estatutos del partido, como una corriente leal, etcétera, con el secretario general, con el partido, pero queremos dar nuestra opinión. Si no, van a llegar desdibujados. Bueno, ahora mismo nos estaban siguiendo cerca de 2.600 personas a través de nuestro canal de YouTube. Silvia, ¿qué tal? Sí, Buenos días. Rosana? Bueno, menudo CIS, con unos hábitos sociológicos interesantes que tendríamos que, no sé si tener en cuenta, pero a mí me ha sorprendido. Primero, la cantidad de gente que sigue teniendo pues mucha afición por la política en España. Y luego, ahora, cómo se consume la información. Es interesante de abordar. El 58% dice que consume información relacionada con la política a diario, que le interesa, que está más interesada además que hace un año. Hablabais ahora con Juan Lobato, no le veo yo sentado en la mesa esta noche con el presidente del gobierno, y te diré que menos mal que tampoco tenemos que sentar a todos nuestros oyentes porque habría un lío morrocotudo. Unos tienen claro que la política va a ser un invitado más esta noche, que se va a hablar de corrupción, se va a hablar de vivienda, de inmigración. Menuda cena. Claro, y después están los otros, que es la inmensa mayoría, que les ha faltado mandar un mensajito a toda la familia diciendo que hay temas que son tabú, que están totalmente prohibidos. Y os adelanto, no solo la política, hay 3 asuntos que están vetados en muchas casas. ¿Sí? En días como hoy. Escuchamos cuáles son a la vuelta de la pausa. Exacto. Bueno, Silvia, me he quedado con la intriga. 3 temas que no hay que sacar en la mesa esta noche. A ver. Bueno, te diré que hablando del menú de Nochebuena, que quien más quien menos está ya en las cocinas ahora mismo ya preparando todo, no sé si la última encuesta de Tezanos obedece a una receta de las suyas, a que los datos están cocinados, o si las respuestas de los oyentes se deben a que hoy es un día especial, pero si el CIS dice que el 57,6% de los españoles dice que cada vez les interesa más la política, esta noche, desde luego, no va a ser parte del menú en la mayoría de los hogares españoles. Te decía 3 temas: no política, no religión y, por supuesto, no fútbol. Por supuesto que se habla de política, se habla de corrupción, se habla de la integridad de España, se habla de inmigración, se habla de trabajo y se habla de todo lo que afecta al día a día
de las personas. Por supuesto que se habla de política. Cuando te están robando tu país en tus propias narices y se lo están regalando a los enemigos de España, cuando te están impidiendo que hables tu lengua en un tercio de tu propio país, cuando están robando el futuro de tus hijos, cuando silenciosamente están permitiendo que centenares y miles de inmigrantes ilegales entren diariamente en España, cuando están permitiendo que la televisión española se haya convertido en el nodo del gobierno, es muy difícil no hablar de política, incluso en Nochebuena. Es decir, que es imposible pasar del tema, porque este señor, el señor Sánchez, nos tiene completamente abandonados. Él vive solo y exclusivamente para él. En mi casa normalmente se habla de política, sí, pero si hay alguien que se subleva con la política, ya se termina la conversación. No es un tema de conversación, ni la política, ni el fútbol, ni temas religiosos. Procuramos entretenernos entre canapé y copa y sorbete, porque hay que tener la noche tranquila. Así que ya es bastante. En mi casa ya hay gente del Real Madrid y del Atlético como para hablar de política. En mi casa es un rollo porque solamente estamos mi madre y yo y una amiga mía, mi mejor amiga, que como es de Australia, para que no esté sola. Por lo tanto no hablamos de política, aunque siempre intentamos no hablar ni de política, ni de religión, ni de fútbol, ¿no? Así que es un aburrimiento. Bueno, en casa no se habla de política, vamos, ni el día de Nochebuena ni nunca, porque la más guerrera soy yo y no tengo ganas de follones. Así es que por eso, feliz Navidad para todos y que el próximo año sigamos oyendo el radio. En realidad lo importante es estar con la familia al completo y disfrutar de los niños y demás. Y por supuesto la política hay que dejarla aparte porque estamos hartitos todos los días, mañana, tarde, noche, televisión, radio, prensa, para disfrutar, estar juntos, compartir y para todos feliz Navidad. Eso es lo que hay que hacer. La política, fuera. Feliz Navidad para los oyentes, por supuesto. Bueno, cada uno que hable en su casa de lo que le dé la gana, de lo que le dejen, de lo que dispongan. Luego tenemos también la intervención, el discurso del rey, que lo comentaremos el viernes. Nosotros mañana aquí vamos a tener un programa especial a partir de las 8 en punto hasta las 12 del mediodía. Vamos a recordar los mejores momentos de Es la mañana de Federico en las dos partes del programa. Parte con Isabel González también, por supuesto. En la primera parte de política, alguna tertulia, alguna entrevista interesante. Pues, por ejemplo, mañana creo que vamos a poder otra vez escuchar la entrevista que le hicimos a Rosa Díez a colación de su libro La sombra, sobre Zapatero, que va a ser uno de los personajes, desde luego, que va a marcar también el año 2026. También, por cierto, la entrevista que le realizamos a la embajadora de Israel en España, Dana Elrich, una mujer, me sorprendió muchísimo, muy joven, muy preparada, con las ideas muy claras y además aire nuevo y fresco a la embajada. Me encantó, tuvo mucho éxito esa entrevista y alguna conversación más interesante que no les voy a desvelar, pero bueno, eso será mañana a partir de las 8. Y vosotros estáis en las tertulias también, porque también introducimos segmentos de las tertulias, así que si salís no me digáis que estoy saliendo ahora en la radio, ¿qué es esto que estáis poniendo? Que muchas veces la gente se despista y llama por teléfono y dice, pero bueno, ¿esto de dónde sale? ¿Esto quién es? En fin, vamos a irnos al Corte Inglés. Hoy es Nochebuena, una de esas noches que brillan con luz propia. Las calles iluminadas, la música en cada rincón, el aroma de las castañas recién asadas, es la magia navideña que nos envuelve. Lo más bonito de la Navidad está en todas partes, en los preparativos de la cena, en los reencuentros que tanto esperábamos, en esa llamada que llevábamos tiempo deseando hacer, en la ilusión de regalar. En el Corte Inglés nos gusta tanto la Navidad que queremos que la vivas como nunca, con todo lo necesario para esa cena especial y con la ilusión de que tus deseos se cumplan. Feliz Nochebuena, el Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad. Dentro de nuestras fronteras habéis vuelto a dar un ejemplo de abnegación, de eficacia en situaciones muy complicadas. Fui testigo en primera persona junto con la ministra de Defensa y el almirante del cariño que vuestra presencia despertaba en la ciudadanía en momentos muy críticos, como por ejemplo la lucha contra los devastadores incendios el pasado verano. Vanessa Vallecillo, ¿qué tal? Buenos días, presidente Rosana. del Gobierno, de visita, ¿no? Es el mensaje del presidente del Gobierno a nuestras tropas en el exterior y a partir de este momento Sánchez está de vacaciones hasta el día 7 de enero. No así la defensa de Ábalos, que ha solicitado al Supremo que el exministro sea juzgado por un jurado popular en el caso Mascarillas. La Sala Segunda del Supremo va a tener que decidir si acepta este escrito en el que la defensa de Ábalos se ha basado como precedente en el caso de Francisco Camps. Es el ejemplo que ha puesto para solicitar esta opción. Otro caso de acoso que conocemos
decíamos, el segundo para el alcalde de Almufases, una segunda mujer vinculada al ámbito municipal, presentó este lunes una nueva denuncia contra Toni González en el canal antiacoso del Partido Socialista. Y digo una segunda denuncia porque es la segunda que presenta esta misma persona. Ya lo hizo en septiembre, pero el partido no activó ninguna actuación hasta ahora. Y hablabais ahora de polarización política, que seguro que tiene un sitio en la mesa de muchos españoles. Esta noche en la cena de Nochebuena, la máscara de la historia también, se lo estamos contando. Y también va a tener sitio seguro en muchas casas el mensaje del rey. Esta noche, 12º mensaje de Felipe VI como rey. Va a ser a las 9, como siempre, pero con novedades introducidas por el nuevo equipo de comunicación. Para empezar, el escenario elegido va a ser el Palacio Real y el discurso estaría grabado en un solo plano secuencia. Luis Díaz, buenos días. Sí, ¿qué tal? Muy buenos días. Un mensaje que busca ofrecer una imagen más ágil y cercana siguiendo la estela de otros soberanos europeos. Como es habitual, Felipe VI hará balance del año y también hablará de los principales desafíos que afronta nuestro país durante aproximadamente unos 15 minutos. Entre las novedades está el encuadre de la emisión. Por primera vez, el monarca se encontrará de pie durante un tramo de la retransmisión, apostando por un estilo más europeo y moderno, tal y como hacen otros monarcas como el rey Guillermo Alejandro de Países Bajos o el rey Carlos III de Inglaterra. También se ha intentado que el mensaje esté grabado en un plano secuencial, lo que quiere decir que el discurso esté compuesto por una sola toma sin cortes e incluso con la posibilidad de incluir varios planos realizados con un dron, aunque habrá que esperar hasta las 9 de la noche para poder comprobarlo. En cuanto a la despedida, Felipe VI seguirá la tónica habitual, deseando una feliz Navidad en las 4 lenguas oficiales, en castellano, catalán, euskera y gallego. Bueno, pues habrá que verlo, por supuesto, lo comentaremos el próximo viernes. Espero que no introduzcan inteligencia artificial, que no hayan... Bueno, esperemos que sea mejor que la foto que se hicieron, ¿eh? Por eso digo que lo de la inteligencia artificial, tú ya sabes. Es esa manera de extraer el sentido de la Navidad, que sea una foto que vale para todos. Es que no viene ahora Isabel González, que debe estar a punto de llegar, pero me comunica un miembro del equipo de la Crónica Rosa que tienen una exclusiva sobre ti, Ignacia. Una exclusiva tuya. Sí, que tú eres la protagonista de la exclusiva. Bueno, una cosa que le no lo sé, tú sabrás lo que haces en tu vida particular. Aquí yo de verdad que me interesa tu opinión política y social sobre los temas de actualidad, pero la vida privada de Ignacia de Pano no me interesa. Pero me informa un miembro de la Crónica Rosa que tienen una exclusiva que te afecta a ti pues nada, pues se tendrán que quedar a escuchar. ¿Qué has hecho en Tenerife? ¿Qué diríamos? Tú sabrás. Yo sabré. Sí, bueno, eso quisiera saber, porque estoy haciendo aquí un cribado y no me sale lo que puede ser. En fin, bueno, pues aquí estamos esperando a Isabel González, que no aparece por la puerta. Ay, claro. Bueno, bien. Que estaban haciendo una foto Dani, Alaska y Tico Chao y justo no he podido pararme, así que perdonadme que me voy, ¿vale? Perdona. Estamos revoltosísimos. Es que me ha comunicado un miembro de la Crónica Rosa que tienen una exclusiva sobre Ignacia de Pano. Ya sé de qué va, ya sé por dónde va. Bueno, que no deberías hablar con Dani Carán de Ignacia. Es que luego todo pasa factura y todo lo así que, en fin. Bueno, en fin, que no es nada, es todo blanquísimo, nada. Vamos. Es algo precioso, además que te pone en la misma línea que otras muchas mujeres que han estado en esos concursos o que han sido representantes. Ay, no me puedo creer que va a decir eso. Un concurso de cocina. No, belleza. ¿De qué va a ser Ignacia? De belleza. Me voy a... Vamos a esperar. Si te quieres quedar, estás en tu derecho de defenderte, por supuesto. A defenderse es el mayor logro de mi vida, ¿no? Bueno, cuéntanos, Isa. Bueno, ha sido una semana típica para las revistas, lo comentábamos ayer. 3 de ellas se publicaban este martes porque hay problemas con la distribución lógicos en este día en el que no todo el mundo trabaja, que no es nuestro caso. Pero la revista Hola sí que ha aparecido hoy. Vamos a repasarlas, por supuesto, todas ellas. Pero la revista Hola nos sorprende con una exclusiva protagonizada por Ana Obregón y por su niña pequeña, por Anita, que me llama la atención por una razón. Ella en marzo de este año dijo que en un año terminaría la exposición mediática de esta niña. Es verdad que no se han cumplido los plazos, todavía no ha pasado ese año o todavía no ha terminado el año y tenemos, como digo, fotografías en las que posa con ella y en las que una vez más pues habla pues eso, de la habitación en la que duermen, de cómo le ha devuelto la alegría, de esas noches terroríficas que sigue pasando porque por supuesto que el duelo por su hijo está ahí. Y luego el quid de la cuestión que tiene que ver con Epstein, con Jeffrey Epstein, con todo lo que se ha publicado en los últimos días, que ya se había publicado
complicado. Ella ya en su biografía hablaba de su relación estrecha con Epstein, con el que dice que nunca llegó a tener nada sentimental. Y lo hace además pues disfrazada de Caperucita Roja, que me parece una elección siniestra para precisamente hablar de este lobo feroz que fue le falta la manzana, ¿no? Perdón por la expresión, pero es que es verdad que quizá, no sé... Hombre, es una Caperucita Roja un poco descocada, ¿no? A ver, el lobo feroz era este señor. Caperucita Roja en el cuento no aparecía así, ¿sabes? No me gusta como la foto. ¿no? A mí lo que no me gusta es eso. La niña es preciosa. Yo el otro día decía que Ana Obregón, que es un personaje que debería o debe existir en la crónica social, sí o sí, y si no habría que inventarlo, porque nos ha dado los mejores momentos de probablemente de todo este material informativo. A veces la frivolidad no se puede emplear para temas como las gestaciones subrogadas, como el depredador sexual que ha sido Epstein, etcétera. Creo que hay que bajar un poquito el tono y abogar por la seriedad, pero... Y puede ser que esta exclusiva es posterior a que se supiese todo, bueno, a que se volviese otra vez la mitad del grueso de la entrevista son preguntas sobre Epstein, eso por un lado, y por otro lado, además, no he leído en ningún punto, y mira que lo he mirado con las gafas de cerca, si ha dedicado el dinero de la exclusiva a la fundación de su hijo, que entiendo que sí, porque suele hacerlo. También habla de Lequio, por cierto, pero lo vamos a contar luego. Vale. ¿Qué más noticias hay? Es que estamos todos esperando y mirando Instagram y Twitter y las redes sociales al minuto para ver qué se dicen ahora Alejandro Sanz y Candela Márquez. Están como si fueran dos quinceañeros lanzándose mensajes a través de sus perfiles públicos del tipo yo no soy una perla, soy un océano, que es como Alejandro Sanz ha respondido a Candela cuando ella ha publicado la foto de la berrea, de estos ciervos astados. Con unos cuernos impresionantes. Efectivamente. Ya hay un tercer nombre en discordia, una señora que vive en Barcelona. Ahora voy a preguntarle a Ignacia Epano si sabe quién es esta tal Gara, esta galerista que se dedica a este mundo del arte, pero que previamente empezó en la interpretación y en mocatriz con ínfulas de pintar cuadros. De pintar cuadros, no de venderlos. Pero ha entrado en juego. Mira, Paco Marunda te está escuchando atento. Es que, oye, enhorabuena, muy bonita tu felicitación y muy bonito el cuadro. Mira, me parece una preciosidad. Este es para mí. Pues muchísimas gracias. He hecho una serie de muchísimas gracias. Lo podrías firmar. Hombre, claro. Hombre, tú sabes que yo tengo una galería de arte en la redacción, el trocito que me corresponde, que no es pequeño. Un poco para mí. Por supuesto que lo voy a poner. Y además voy a intentar comprar la galería de arte de Isabel González consiste en una foto de David Beckham desnudo, con el torso desnudo. Firmada al lado hay una fotografía de Johnny Depp no es ¿cómo se llama? Eric Bana. Eric Bana, no. Eric Bana. Pero eso es como la habitación de adolescente. Los regalos de la Fundación Padre Arrupe, o sea, tengo ahí mucho material. La antena de oro, por supuesto. Las antenas de oro, cachete con cachete, que están enfrentadas por detrás. Sí. No, la verdad es que bueno, si vamos a ver. Os hago una foto y os la publico en redes sociales, y como una quinceañera más, como Alejandro Sanz. Podría ser interesante. Bueno, que vamos a quedarnos muy pendientes de la exclusiva que tiene que ver con Ignacia Epano. Ignacia, muchísimas gracias, feliz Navidad. Igualmente. Nos volvemos a escuchar en unos días. Sí. Paco, muchísimas gracias, feliz Navidad, gracias por tu dedicatoria, que lo paséis muy bien. Luis, un placer como siempre. Gracias, feliz Navidad para todos. Volvemos otra vez a escuchar ya en el 26. Bueno, prontito, ¿verdad? Dani, ¿el viernes nos vemos? El lunes. El lunes, vale. Muy bien. Bueno, pues el lunes. Te echaremos de menos el viernes. Yo a vosotros también, claro que sí. Y la cena reposada y en buena armonía. Sí, eso siempre, ¿verdad? Otra cosa no, pero eso siempre. Fenomenal, me encanta. Se aletarga con la cena, saca un tema. Pero cocináis saca un temita de Ábalos. ¿Tú cocinas la cena, Paco? Sí. No, pero normalmente cocino. Ignacia no. De hecho, ayer me hice al wok un solomillo con verduritas y tal. Pero no para plato de hoy. Tú no, Luis, tú cocinas. No, esta vez no me toca, ¿no? ¿No te toca? No, le he pasado así. Vamos. A mí me toca recoger luego. Es que Rosana lleva guisando una semana ya. ¿Sí? Estás haciéndola tú. Alucinante. ¿Pero qué haces? Es la mujer perfecta, de verdad. Mira, yo no puedo desvelar todo, ¿vale? Porque me están escuchando. Pero hay carrilleras. Hay una sopa de marisco de entrada, sí, una sopa estilo arguiñano. A mí me gusta la receta de arguiñano, de la sopa. He probado varias, la de arguiñano. Unos pimientos rellenos
rellenos de pescadito, también gratinados al horno. ¿De dónde sacas tiempo? Sí. Es que a mí me relaja mucho y luego tengo ayuda en casa. Es que vale. Sí. Y luego las carrilleras, por supuesto. Todo esto aderezado con unos vinos de La Rioja estupendos y maravillosos, como no podía ser de otra manera. Exacto. Así que nada, ese ¿Y es hay el alguna menú. silla libre? ¿Alguna silla libre? Venimos todos, claro. En mi casa siempre está abierta para ti y para tu familia, Dani. O sea, ya lo sabes. No hace falta ni que lo Yo voy a preguntes. comer todo eso porque le he dicho a mi madre, prepara eso que Rosana lo ha preparado. Traigo tupper el lunes. Venga, que lo pasen muy bien. Feliz Navidad a todos. Nos volvemos otra vez a escuchar mañana mismo a partir de las 8. Que todo es posible.